¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un excelente día. Bueno, antes que nada quisiera agradecer la oportunidad para poder participar en este importante evento. Y pues bueno, yo les quiero platicar acerca de la investigación que realicé. Esta investigación es relacionada a la violencia de género. Para mí era muy importante poder identificar eh, qué pasa con la violencia de género, cómo es que las mujeres la viven, las diferentes mujeres en diferentes ámbitos pueden estarla viviendo, padeciendo y qué hacen con ella, cómo la nombran, cómo la sienten, cómo la viven, la expresan, buscan ayuda, no buscan ayuda, qué hacen cuando viven una situación de violencia. Es en ese sentido que, bueno, pues a mí me interesó mucho, me llamó mucho la atención poder saber acerca de estas cuestiones. Realmente mi objetivo principal era eso, conocer las narrativas de las diferentes personas que pudieran estar viviendo una situación así. De acuerdo a las estadísticas, sabemos que en México, pues este tema de la violencia está muy elevado, hay cifras muy elevadas en relación a los delitos de violencia y bueno, pues los que se denuncian, ¿no? Pero también hay muchos que pudieran no estarse denunciando. En fin, entonces, bueno, de acuerdo a estas estadísticas, pues muchas personas se supone que han vivido una situación de violencia. Entonces, bueno, yo quería comprobar si así era y les comento, ¿no? Cómo eran estas narrativas o cómo son estas narrativas en cuanto a lo que ellas pudieran vivir. Es así que, bueno, eh, decidí realizar esta investigación en una universidad. Entonces, la convocatoria fue abierta, las participantes quisieron estar en este grupo de investigación de manera voluntaria. ¿Por qué en una universidad? Bueno, pues porque según un estudio que hizo la OMS, decía que, bueno, el nivel académico era importante pues para determinar qué tanto podían las mujeres hacer frente a estas situaciones de violencia, es decir, que entre mayor estudios o mayor instrucción tuvieran, las herramientas que pudieran tener para afrontarla también iban a ser mayores, ¿no? En cuanto a las víctimas y también en cuanto a las madres, es decir, que las madres que tienen mayor también nivel académico van a poder eh, proporcionar a sus hijas recursos mucho más eficientes para poder hacer frente a estas situaciones de violencia. Entonces, por eso es que decidí hacerlo como en este contexto escolar y principalmente o particularmente en la universidad. Entonces les decía, la convocatoria fue abierta y bueno, toda la investigación se hizo a través de un grupo focal. Previamente se diseñaron varias actividades ya con una guía, digamos, estructurada acerca de lo que se pretendía tocar, ¿no? Evidentemente, durante las sesiones, bueno, fueron saliendo temas de manera muy espontánea que también se abordaron. No se salieron realmente de la temática, todas creo que contribuyeron significativamente al propósito de esta investigación. Estas actividades fueron videos, fueron algunos casos hipotéticos, fueron algunos casos reales. Y bueno, toda la información se fue recogiendo a partir de grabaciones de voz, a partir de notas que ellas mismas iban realizando, es decir, como todas las reflexiones que hacían las podían ir escribiendo y pues claro, a través de la observación y notas propias. Entonces, bueno, iniciamos este grupo con 12 personas. También el propósito era que fuera un grupo pequeño porque la intención era poder estar muy atenta, no solamente se trataba como de tener mucha información, sino que fuera
un poco más como en un ambiente pues como de mayor confianza, en la que pudiéramos trabajar adecuadamente, donde efectivamente sí hubiera información, pero también hubiera la posibilidad de estar muy atentos a lo que estaba pasando con el grupo. De manera general, las participantes tuvieron mucha disposición, muy buena. Bueno, quiero aclarar que toda la información que ellas me proporcionaron en cuanto a su identificación, es decir, sus datos privados, pues su nombre, todos aquellos fueron confidenciales y solamente se utilizó aquella información que se dio en el grupo acerca de este tema de la violencia, ¿no? Ellas estuvieron conformes, hubo un consentimiento informado y entonces, bueno, no hubo ninguna dificultad. Todas ellas sabían que se trataba de una investigación en cuanto al tema de violencia. Entonces, pues les decía, fueron 4 sesiones las que se hicieron en 2 horas cada sesión y bueno, pues se fueron organizando de diferentes maneras. La primera sesión, pues nos conocimos, en la primera sesión pudimos abordar o platicar un poco acerca de cómo se sentían, qué esperaban o cuál era como lo que ellas pensaban que iba a suceder, un poco como para checar, ¿no? Cómo se encontraban ellas en ese momento. Les hablé un poco de lo que era la investigación o para qué fines era esta investigación. Se firmó el consentimiento y bueno, pues no entramos de lleno al tema en las primeras sesiones, puesto que es pues un tema importante, es muy significativo y entonces era prioritario pues el poder tener primero un acercamiento, poder generar confianza, poder generar este tipo de emociones positivas pues para que las participantes se sintieran cómodas al narrar las diversas experiencias que tuvieran. Entonces fue como la tercera sesión, ya cuando abordamos el tema más profundo acerca de la violencia de género y en particular pues de la violencia que ellas han vivido. Y bueno, estas 12 participantes estaban cursando el tercer semestre de la carrera de intervención educativa aquí en la ciudad de Guanajuato, México. Más o menos sus edades están entre los 18 y los 23 años. Y bueno, les decía, fueron tuvieron mucha disposición para poder realizar esta investigación. Surgieron muchas dudas también acerca de lo que se iba viendo. Entonces, es importante que yo les pueda aclarar que en primer momento, bueno, el objetivo era obtener toda la información posible acerca de este tema de la violencia y algunos temas que giran en torno a ella, pero también para mí resultó importante el poder retroalimentar al grupo y entonces al final de las sesiones, una vez que se iba agotando toda la información que pudieran brindarme, pues también hubo esta retroalimentación acerca de los temas que íbamos viendo. Entonces para mí era muy importante que ellas tuvieran pues como este espacio de escucha, pero también este espacio donde pudieran obtener información o pudieran obtener como respuesta a muchas cuestiones que ellas estaban planteando. Entonces, bueno, un poco como para poner en contexto acerca de lo que se habló en estas 4 sesiones es que, bueno, por un lado hablamos sobre la cuestión de sexo-género, ¿no? Era importante partir como desde la base y la base pues es esta, ¿no? Como poder diferenciar esta parte del sexo y la construcción social del género, ¿no? Lo que se espera, los roles de género, etcétera, ¿no?
A partir de una actividad que realizamos, yo les pedía que, por ejemplo, por equipos, pudieran decirme todas las cosas que pudieran definir a una mujer por el hecho de ser mujer y a un hombre por el hecho de ser hombre, ¿no? Y entonces cada equipo empezó a decir, ¿no? ¿Qué era lo que para ellas era ser hombre o ser mujer? Y ahorita, bueno, les voy a contar un poco cuáles fueron los resultados. Decía, ¿no? Era importante conocer como la cuestión sexo-género. Por otro lado, también era importante conocer el concepto que ellas tenían acerca de la violencia de género, sabiendo, bueno, pues que la violencia de género es, según la Convención Belém do Pará, por ejemplo, que la violencia es toda acción o comportamiento que pueda causar muerte o daño, ya sea físico, psicológico o sexual a las mujeres. Esto es en razones de género, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público, ¿no? También, bueno, considerando otros autores, por ejemplo, Velázquez, que narra o que cita 4 tipos de violencia, siendo la física, la psicológica, la sexual y la económica. Por otro lado, por ejemplo, está Galtung, que él dice que existe la violencia estructural, la violencia cultural y la violencia directa. Y bueno, pues hay varios autores que han estudiado acerca o hablado acerca de lo que es la violencia, ¿no? Está también lo que viene proponiendo este autor a partir de los círculos concéntricos para estudiar la violencia, ¿no? Desde lo cultural, desde lo psicológico, desde lo social, en este modelo ecológico de la violencia. Entonces, bueno, existe mucha información, entonces me basé en algunos autores para poder sostener mi proyecto, siendo estos, pues, algunos, ¿no? Algunos de los que ocupé. Y bueno, pues vamos directamente quiero ir directamente ya a platicarles qué es lo que pude observar acerca de estas participantes. Bueno, antes de empezar ya de lleno con los resultados, hubo varios planteamientos, ¿no? Varias hipótesis. Uno de ellos era, pues, justo como les venía diciendo acerca de esta investigación que se realizó la OMS, pues una de las hipótesis justo iba en función a eso, ¿no? De que las participantes, ¿no? Que las mujeres universitarias podrían tener mucho más recursos, dada su trayectoria académica, mucho más recursos para poder identificar situaciones de violencia, ¿no? Y de ahí, bueno, pues esa es la general y de ahí se desprenden pues las demás hipótesis. Es decir, si logran identificar las situaciones de violencia, entonces pueden ponerle un nombre, pero también es posible que puedan expresar mejor sus emociones en relación a ella. Y por consecuencia de estas, la siguiente hipótesis sería que a mayor mayores nivel académico, mucho mejores recursos para identificarla, para expresarla, pero entonces también para poder afrontarla. Y entonces hacer algo en relación a estas situaciones que pudieran estar viviendo. Entonces, esas fueron mis hipótesis. Entonces, bueno, ya como en los resultados, pues creo que sí se cumplió el objetivo, es decir, sí se recabó la información necesaria como para poder realizar esta investigación y para dar además contestación a estas hipótesis que se fueron planteando. Entonces, bueno, ahora sí les voy a platicar qué fue lo que encontré. De manera general, desconocen todos los temas acerca tanto de temas de género, temas de perspectiva, desconocen este sistema sexo-género, desconocen acerca de la violencia de género en general, ¿no? Les decía que yo les había pedido una lista, ¿no? de los adjetivos con los que podrían definir
o decir, ¿no? que era para ellas el ser mujer. Entonces ellas dicen que ser mujer es ser femenina, trabajadora, que tienen el cabello largo, que son amorosas, románticas, son sensibles y son responsables. Esta es la lista de las que ellas señalan de lo que una mujer, las cualidades pues de una mujer, ¿no? Y por otro lado, dicen que un hombre es hombre porque tiene pene, porque es controlador, porque tiene el cabello corto, porque usa barba, porque puede ser papá, porque es trabajador y porque es fuerte. Entonces son algunas de las cosas que ellas nombran. Ellas también dicen que en las cuestiones de la familia, de la casa, es el hombre quien tiene que contribuir con la parte económica y es la mujer la que tiene que estar al cuidado pues tanto del hogar, de las tareas, del mismo, estar al tanto de los hijos, estar al tanto de la pareja, ¿no? No todas las 12 participantes son casadas, muchas de ellas, es decir, a ver, 12, son 12 participantes, 3 de ellas están casadas, las demás son solteras, ¿no? Sin embargo, aún viven en el grupo familiar. Sin embargo, ante esta situación que les planteo en relación a los roles, dicen que también, aún siendo solteras y viviendo en la casa con papá y mamá, ellas tienden a ser las que se hacen cargo de las tareas de la casa, ¿no? A comparación, por ejemplo, de los hermanos hombres. También refieren acerca de estas cuestiones de rol, digamos, que ellas son las que deben de pedir permiso, ¿no? El hombre tiene la dirección o la autoridad en cuanto a la casa, pero también al parecer en cuanto a muchas de las actividades que realizan. Ellas, tanto las casadas como las solteras que tienen nada más pareja, dicen que está bien que puedan pedir permiso a sus parejas, ¿no? Ya sea para salir con amigas, ya sea para visitar a familiares o acudir como a reuniones familiares. Aun cuando viven con su propia familia, tanto las cuestiones relacionadas con la escuela, del trabajo, cómo vestir, con quién salir, qué hacer, y ellas piensan que esto es adecuado, que es correcto y que así es como funciona bien, ¿no? Entonces, bueno, se observa que hay, pues, para empezar, como roles muy definidos, ¿no? Estos roles tradicionales están completamente definidos en estas 12 participantes. Aún hay estereotipos pues muy marcados y aquí viene como también un concepto importante que es el del amor, ¿no? El concepto que tienen ellas del amor, esta construcción social, del amor platónico, además. Entonces, donde la pareja pues tiene un cierto poder, donde tiene mucho más autoridad y donde puede tener participación en cuanto a las decisiones de ellas y además tiene prioridad, ¿no? Las necesidades que pueda tener su pareja también son prioritarias a las necesidades de ellas. Entonces, bueno, pues aquí se sigue observando, pues hay muchas relaciones, sus relaciones, digamos, son de desigualdad, hay mucho más inequidad. Bueno, en las cuestiones de... ahorita voy a comentarles algunos ejemplos. En las cuestiones de violencia, otra de las actividades es que podamos definir qué es la violencia, ¿no? ¿Qué es para ellas la violencia? Entonces, creándolo como en un concepto, lo cual fue muy complicado. Lo único que pudieron hacer es como decirme en palabras, ¿no? Así como no pudieron construir todo el concepto y entonces lo que me dicen es que son golpes, es algo físico, algo psicológico, humillación, celos, perdón. Estos son las únicas adjetivos que pudieron ellas nombrar para definir el concepto de violencia. Todas, absolutamente todas,
sin saberlo incluso, han vivido una situación de violencia por lo menos. Sobre un caso que se presentó también como otra de las actividades, les hablé sobre un caso real de una mujer que había sido violentada de manera frecuente y de manera muy grave por su pareja. Entonces, ellas realizaron una serie de comentarios alrededor de este caso que me parece también muy importante poder mencionar. Decían ellas ante este caso de violencia extrema, decían qué estaba pensando, refiriéndose por supuesto a la víctima, por qué no se valora, esa señora está loca, la verdad es que tonta, cómo no hizo nada, se pasa de mensa, las mujeres ya no tenemos dignidad por miedo a estar solas, para esta persona es algo normal, me enojé más con ella que con el tipo, creo que en el siglo XXI una mujer ya no debería ser tan ignorante. Esos fueron algunos de los comentarios acerca de este caso. Y pues bueno, entonces se observa que la violencia sigue siendo un tema lleno de mitos, sigue siendo un tema lleno de tabúes, que hay muchísima desinformación acerca de lo que es la violencia hacia las mujeres. Creo que muchas veces sigue costando todavía trabajo hablar sobre ella, ya sea por vergüenza, ya sea por miedo, ya sea por incredulidad de vivirla o de pensar que se puede estar viviendo, o por desinformación de lo que es en realidad la violencia. Entonces, bueno, esto que las chicas van comentando me parece, les decía, como muy importante porque hay una serie de descalificaciones hacia las personas que viven violencia. No se alcanza a comprender todavía el fenómeno y no se alcanza a comprender cómo es que una persona de pronto puede estar inmersa en ese círculo de violencia, en ese ciclo donde es difícil poder salir de él, donde es difícil poder darse cuenta de lo que está sucediendo, donde a lo mejor la persona no cuenta con las suficientes redes de apoyo para poder salir adelante o los suficientes recursos personales. Y bueno, pues la violencia no es solamente el que te golpeen, ¿no? La violencia no solamente son los golpes físicos, la violencia va mucho más allá y sabemos que la violencia psicológica pues también causa consecuencias muy graves, ¿no? Y entonces a partir de de este fenómeno y de todo lo que va sucediendo y movilizándose dentro de una relación violenta, pues es posible que justo haya este enganche con el agresor, ¿no? Entonces, todavía eso no se comprende, todavía no hay la información, como decía, la información suficiente y pareciera más bien que la violencia va pasando como bueno, que todavía se mantiene en lo privado, por un lado, y que además se va pasando como chisme, como pues la vecina me platicó que ella hizo esto con su esposo, o a partir de lo que va diciendo también la propia familia, ¿no? Como estas frases que se han llegado a escuchar, ¿no? Como de es la cruz que te tocó cargar, entonces pues ni hablar, te tienes que quedar ahí, tú elegiste esa pareja, tú te quedas con esa pareja, ¿no? Entonces, bueno, hay esto, ¿no? Mucha desinformación todavía, hay mucha estigmatización, hay mucha etiqueta, ¿no? Se etiqueta a la persona que ha sido violentada y bueno, esto nos lleva, por supuesto, a que se contribuya o se perpetúe las situaciones de violencia y que sea muchísimo más difícil para salir adelante a una víctima que está siendo pues atacada constantemente, ¿no? Y que no tiene como todos los recursos sociales para poder salir de ella. Bueno, vamos a continuar. Ellas refieren, ¿no?
cuando se les pregunta, bueno, ¿y tú qué harías? ¿O cómo piensas esta situación? ¿No? Ellas dicen como, yo le diría, por ejemplo, a esta persona que vivió esta situación de violencia extrema, yo le diría, vive tu vida, eres maravillosa. No soy la mujer, dice una, yo le diría a la pareja, no soy la mujer de tu vida, soy la mujer de mi vida. Refiere otra persona, nosotras somos dueñas de nuestra vida, no necesitamos de los demás para brillar con luz propia. Bueno, esto también me llamó muchísimo la atención, puesto que todavía todavía que hay mucha desinformación, pareciera que la poca que tienen está centrada como en clichés. Estas frases de no necesitamos de luz propia para brillar, no necesitamos de los demás para brillar con luz propia, parece así tal cual un cliché, realmente no parece que hubiera una conciencia de lo que se puede estar viviendo, ¿no? O sintiendo, o en cuestión como de la violencia, parecieran eslogans publicitarios, pareciera como algo que se puede ver afuera, pero es completamente ajeno a una realidad, ¿no? A una realidad tan fuerte, tan dañina, con consecuencias tan fuertes. Entonces, me parece que los medios de comunicación de alguna manera son los que influyen en este tipo de situaciones, ¿no? Como si de pronto se comercializara con la violencia, ¿no? Es como una cuestión de mercadotecnia. Sí, es cierto, ¿no? Pareciera que hay información acerca de la violencia, pero en realidad no, en realidad creo que no es una información adecuada, se comercializa con la violencia, tanto en medios visuales como en medios impresos. Existe todavía esta desvirtualización, ¿no? de la violencia, y entonces no llega a la gente de la manera real, de la manera objetiva, de la manera en la que se movilice a las personas o se informe a las personas de manera adecuada acerca de estos temas de violencia. Por lo contrario, les decía yo, como creo que comercializan, creo que desvirtúan, creo que desinforman, y lo cual me parece muy triste, puesto que los medios de comunicación son una plataforma muy importante y muy significativa, que llega a muchos lugares, y que podrían tener o podrían dar como ese granito o granote de arena para poder contribuir a mejorar esta cuestión de salud pública, ¿no? Porque ese es un problema de salud pública. Y entonces, si hubiera como una formación hacia todas las personas que dirigen o que se encuentran en este tipo de contextos donde tienen en sus manos el poder de informar, pues sería muy benéfico el que se impusieran leyes que pudieran regular justamente estos contenidos, ¿no? Y no solamente al dar noticias acerca de la violencia, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en periódicos donde más que informar es como señalar a la víctima que la vive, o ridiculizar o minimizar, ¿no? Como los casos. Entonces, no solamente en estos casos donde informan estas noticias, ¿no? Sino en general, toda la información que ellos brindan debería de ser bajo esta perspectiva de género. Y cuidar muy bien, porque finalmente los medios de comunicación es parte de la cultura de México, ¿no? Es parte importante de esta cultura. Bueno, las chicas, continuando con la información que ellas dan, reportan que no han tenido
ninguna información sobre temas de violencia al interior de la familia. Por el contrario, 11 de las 12 participantes reportan haber vivido por lo menos una situación de violencia en casa, por parte del papá, que agrede a la mamá y también a ellas. Entonces, también ellas consideran, en relación al castigo físico, ellas refieren que pues es adecuado, que más vale una nalgada a tiempo que pueda descarriarse, ¿no? El hijo o la hija. Entonces, de alguna manera, ellas pues normalizan o ven bien esta situación en donde los papás pueden tener estos correctivos físicos y no se considera como una situación de violencia. Ellas, por otro lado, en su formación académica, pues tampoco han tenido mucha información, ni siquiera básica, como ya les decía hace un momento, acerca de los temas de género, de violencia, de derechos humanos. Realmente ellas pues no identifican cuáles son sus derechos. Dentro de su universidad tampoco reconocen ningún protocolo que exista para poder reportar casos de violencia al interior de su institución. Entonces, no tienen, por ejemplo, ninguna materia que tenga que ver con cuestiones de género, ni de violencia, ni de derechos humanos, ni nada parecido, ¿no? Y no la han tenido en ningún grado escolar. Entonces, bueno, con esto también se ve una gran necesidad de poder modificar, por un lado, pues los programas, educativos, que se puedan como implementar materias o se puedan implementar capacitaciones constantes también hacia los docentes y que realmente empiece como a verse no solamente como una materia la cuestión del género o la cuestión de la violencia o lo de los derechos humanos, como ya mencionaba, sino que realmente se convierta como en un eje importante o en una base importante, ¿no? Y que todas las materias estén atravesadas por esta perspectiva de género. Pero pues no se da, ¿no? No pasa y pues es importante que se pueda trabajar en ello para modificar estos programas, para poder capacitar mejor a los docentes en estos temas y bueno, es muy importante porque, bueno, también la escuela es una plataforma, así como los medios de comunicación, como la familia. El contexto escolar es sumamente importante para poder informar de manera adecuada, para dar una contención, para dar una guía acerca de estos temas, ¿no? Ya que, pues, son los que se encargan de la educación de las personas. Entonces, bueno, pues creo que en este sentido se puede contribuir significativamente para una formación mucho más integral. En cuanto a las hipótesis, bueno, pues realmente no, en este grupo, en cuanto a las hipótesis, no se pudo ni descartar ni se pudo confirmar ninguna de ellas. Bueno, todas son universitarias, están en tercer semestre. En relación a sus madres, como planteaba la hipótesis que entre mayores estudios tuvieran sus mamás, pues también ellas tuvieran mayores recursos. Bueno, pues solamente 3 de ellas tienen madres universitarias, ¿no? Entonces, a mí me parece que no se alcanza realmente como a descartar o a confirmar estas hipótesis que yo me planteo. Sin embargo, sí es muy importante la información que me dan en la cuestión familiar. Lo que sí pudiera decir, ¿no? en estas cuestiones es que sí la influencia de la familia contribuye de manera significativa en la normalización de la violencia. Y que, por supuesto, que no hay ninguna información básica en estos temas en las mujeres universitarias. Por lo tanto, pues se ve ciertas deficiencias en la cuestión pues académica, ¿no? Pues, como en este contexto, pues, acerca de la información. Ellas solamente reconocen la violencia física como
única forma. Sí saben que hay otros tipos de violencia, pero en realidad no pueden identificarla. Saben que a lo mejor hay violencia psicológica, puesto que ya lo nombraron como parte del concepto de violencia, pero en realidad no saben a qué se debe, o sea, o más bien cómo se manifiesta o qué se hace cuando alguien te violenta psicológicamente, ¿no? En ese sentido, ellas realizan varias preguntas, como por ejemplo, empujar es agresión física, retenerte para que no te puedas ir es una agresión física, romperte cosas cuando, aunque no te peguen directamente, también es violencia. Y entonces empiezan a surgir como una serie de preguntas que pues no tienen claras acerca de estos temas. Hablamos como de algunos ejemplos o algunas cuestiones que ellas viven y por ejemplo una de ellas decía, bueno, yo no tengo problema en que no tener ropa o en no vestirme bien o en que mis zapatos pues sean nada más un par, ¿no? Un par de chanclas. En realidad para mí no es importante porque, bueno, mi esposo es el que debería de vestir bien. Él sí que se compre, él sí que coma bien, él sí que vista bien, él que se vea bien, porque finalmente es la persona que sale a trabajar, la gente lo ve, la gente lo mira, él está en contacto con sus clientes, con otras personas, y entonces, bueno, pues yo no importo en realidad, ¿no? Y para ella eso estaba bien. En otros casos decían, bueno, es que yo no considero que lo que pase con mi novio es violencia porque él más bien me está cuidando. Él me dice que no use faldas cortas, que no use escotes, que no me vista de una manera provocativa porque entonces estoy propiciando que me falten el respeto, ¿no? Entonces, como si ella tuviera que encargarse de que otras personas no le falten el respeto, ¿no? Como si de ella dependiera, pues. Y bueno, surgieron como varios planteamientos similares, ¿no? Entonces decía, bueno, la violencia económica, la violencia psicológica y la violencia patrimonial no son reconocibles, no son claras para ellas. Dentro de esos ejemplos, hay otro que una de ellas comentó como, es que cuando mi pareja o mi novio se enoja, pues me deja de hablar, ¿no? Incluso también lo llegaron a comentar con papás. Pues cuando mi papá se enoja, pues me deja de hablar y entonces, pues ya sé que así va a pasar unos días, la situación se vuelve como muy tensa, a mí me gustaría un poco más como poder hablar y poder manifestar o solucionar el problema o ver qué está pasando o muchas veces no sé si yo tuve la culpa o qué sucedió o por qué se enojó, ni siquiera lo puedo saber. Y entonces esta ley del hielo, eh, aunque es molesta, aunque es desagradable para las personas que lo mencionaron, de todos modos es como, pero ya sé que es así, que así se enoja, o sea, no pasa nada, se le pasa y todo está bien, ¿no? Hay una descalificación también hacia lo que hacen, hacia las carreras que estudian, hacia los novios que eligen, hacia los intereses que tienen, y esto no es posible que ellas puedan percibirlo y mucho menos pensar que pudiera ser algún tipo de violencia. Sobre la violencia sexual, ya en particular sobre la violación o el acoso, para ellas es inconcebible que pueda darse dentro del hogar. O sea, ellas dicen, bueno, pues si se da la violación, pues es normalmente por un desconocido en la calle, ¿no? Igual el acoso callejero, pero no lo consideran que pueda ser posible dentro del contexto familiar o de pareja, ¿no? Todavía siguen pensando que es el encapuchado que está en la noche en un callejón oscuro, ahora a horas muy altas, ¿no? Todavía tienen como la idea de que solamente esas personas, y que además están enfermos, ¿no? Entonces esas personas que están locas o enfermas son las únicas que tienen la
necesidad o no sé, ¿no? Como este tipo de conductas, la tendencia a desarrollar este tipo de conductas, pero no en el hogar, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que nos dice pues dos cosas, ¿no? Por un lado, que no son capaces de poder reconocer cuando hay una agresión sexual al interior de la familia o con la pareja, ¿no? Que estas manipulaciones o esta intimidación o esta forzar las relaciones sexuales, como el hecho de decir, oye, pues es tu responsabilidad, tengo necesidades como hombre, tú debes de cumplir, me voy a buscar otra pareja, si no haces esto, pues me voy a sentir muy triste. Creo que todo, que no se percibe en ese tipo de situaciones como violencia sexual. Y por otro lado, pues me parece que también existe todavía esto que les comentaba hace rato, ¿no? Como este estigma social en donde las víctimas son señaladas como causantes de su victimización, ¿no? Como si es que si no se hubieran vestido provocativamente o si no hubieran salido a tales horas de la noche o si no hubieran estado en ese callejón, si hubieran estado en su casa como debe de ser, ¿no? Guardaditas, entonces seguramente no les hubiera pasado nada. Y bueno, esto claro que es una forma en la que se tiende, ¿no? Como a disminuir la ansiedad que esto provoca acerca de lo que les está pasando, nos está pasando a las mujeres. Entonces, sin embargo, esta etiquetar y esta estigmatización pues no favorece para nada, al contrario, deposita la culpa en las víctimas y entonces, decía hace rato, ¿no? Pues es mucho más difícil poder tener este apoyo o esta cuestión o esta forma de poder salir adelante si son señaladas constantemente. Y bueno, en cuanto a los tratados internacionales, las leyes que las protegen, los derechos, etcétera, ellas tienen completo desconocimiento acerca de estas situaciones. La única autoridad que ellas reconocen es la del Ministerio Público. Sin embargo, no saben qué se hace dentro del Ministerio Público, no saben qué se denuncia, qué no se denuncia, a quién sí o por qué no, puesto que no saben en principio que algo es delito o que esto que me está generando malestar no solamente es como algo de malestar, o sea, realmente constituye pues un delito y entonces no saben qué se denuncia, no saben cuál es el proceso, saben que ahí está el Ministerio Público, pero ninguna de ellas ha denunciado por alguna situación de violencia. Tampoco ninguna de ellas ha solicitado atención psicológica por una situación así. Y tampoco reconocen números de emergencia, no reconocen instituciones que puedan estar al servicio de ellas al ser víctimas de una situación de violencia. Entonces, no hay, por supuesto, entonces no puede haber una cultura de denuncia si se desconoce todo este tipo de cosas. No se denuncia, ellas tienen la idea, al menos estas 12 participantes tienen la idea de que las únicas personas que pueden ser denunciables son los esposos por una situación de violencia, no por una situación en donde ellas piensen que están siendo forzadas a tener relaciones sexuales, tampoco por el novio, porque no saben que un novio también puede ser denunciado por situaciones de violencia. Y en la cuestión de los padres, pues tampoco porque, como ya dije hace rato, la violencia dentro del hogar está completamente normalizada. Entonces, pues la única persona que pudieran denunciar, pues es el esposo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay una necesidad muy, muy grande para recibir información acerca de todas estas instituciones, incluyendo al Ministerio Público, que pues que son quienes están al servicio de ellas para brindarles no solamente la atención legal, sino también la atención psicológica, también la atención social, puesto que se da todo un seguimiento de manera integral y ellas lo desconocen. Entonces, me parece importante que estos medios de los que estábamos hablando, ¿no? Estos medios de comunicación pudieran proporcionar esta información y pudieran
ser los que difundan de alguna manera o contribuyan para crear esta cultura de denuncia que es tan importante. Bueno, pues ya decía yo que la estigmatización es un tema muy delicado, el hecho de que se siga señalando a la víctima como la responsable de lo que le sucede es sumamente grave y creo que se está dando como en muchos ámbitos. En todos ellos, pues es dañino, ¿no? El hecho de que haya desinformación desde el contexto educativo, desde el contexto social de comunicación, es completamente nocivo para las personas, pero mucho más lo sería o lo es en caso de que también este tipo de estigmatización permea al interior de aquellas instituciones que son garantes de nuestros derechos, como lo es el Ministerio Público. Es por ello que también es muy importante que todo el personal, ya sea el nivel que tengan, la función que tengan, no importa, todos tendrán que tener una formación en cuanto a esta perspectiva de género. Es sumamente importante por eso, ¿no? Porque ellos son garantes de nuestros derechos, porque ellos están al servicio de nuestra protección, de nuestro cuidado, de que no se violen nuestros derechos, de que tengamos esta protección, de que nuestra vida no se vulnere. Entonces, si esta estigmatización está ahí dentro y permea en estos sistemas, pues entonces será recurrente esta victimización secundaria y constante y entonces no se haría o no se llevaría a cabo como debe ser la función para la que fue hecha. Entonces, bueno, en suma, creo que es importante que todos tengamos esta participación. Es importante que exista mucho más investigación para conocer de cerca cuáles son las necesidades de las personas, de las mujeres en estos casos de violencia de género. Es muy importante porque a partir de estas investigaciones que se puedan realizar será mucho mayor los recursos que se puedan implementar, ¿no? Será muchísimo mayor la participación o los, digamos, como sí, poder dar la información correcta, poder tener un alcance mucho más significativo para toda la comunidad, saber exactamente cuáles son las necesidades, saber cuáles son los medios que podemos aprovechar para poder llegar a ellos, para poder brindarles esto que necesitan desde varios contextos y de varias plataformas, por supuesto. Entonces, es importante que como sociedad, pues todos podamos contribuir a ello y pues los académicos que nos importan también esos temas, pues realizar mucho mayor investigación. Esto podrá beneficiar para poder crear una cultura donde haya prevención, donde se ataquen pues ya de manera directa los casos, ¿no? No solamente pues en la cuestión de la prevención, sino ya en la corrección y pues que haya mucho mayor difusión y esta cultura de denuncia que, repito, es como sumamente importante. Y bueno, en Guanajuato me parece que es muy necesaria, puesto que no hay mucha investigación. En general, en México no hay mucha investigación acerca de ello, pero en Guanajuato, pues tampoco, ¿no? Y dadas las características que tiene el Estado, ¿no? Tanto territoriales como de cultura, como de política, como de religión, son sumamente peculiares. Entonces, a mí me parece muy importante, pues que se sigan realizando las investigaciones acerca de estos temas tan importantes como lo es la violencia de género y así generar pues mayores recursos. Y bueno, pues esto es todo. Espero que mi participación o este tema les haya sido beneficioso y de su agrado. Y pues esto sería todo. Agradezco mucho. Hasta luego.